Bienvenidos a la charla magistral de tributación en la minería. Hoy día tendremos como docente a César Salazar Tirado. César Salazar Tirado es un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una segunda especialidad en Derecho Tributario por la misma Casa de Estudios y también una maestría en Derecho y Políticas Mineras por la Universidad de Dundee en Reino Unido. Actualmente se desempeña como jefe de legal en tributación en Volcan, compañía minera, y anteriormente ha sido asesor tributario por la misma de 10 años en grandes empresas en diversos sectores de la economía. Asimismo, es profesor invitado de la Maestría de Regulación Minera por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene en su haber diversas publicaciones sobre tributación minera. Bienvenido, doctor. Hola Nicole, muchas gracias por tu presentación. Gracias al Instituto Superior de Gestión Pública y Empresarial por la invitación, el Instituto de Capacitación Jurídica, para hablarles un poco acerca de la tributación en la minería. Generalmente este curso toma probablemente más de una hora, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo en el tiempo que nos han dado. Ok, voy a compartirles la presentación para comenzar. Ok. Ok, creo que ya se puede ver la presentación. Voy a ampliar esto. Perfecto. Ok, antes de empezar con toda la ponencia, quería primero hablarles de los tipos de ingresos, ¿no?, provenientes de la actividad minera en el Perú, ¿no?, para que estemos bien claros de cuáles son los ingresos que recibe el Estado generalmente de la minería, ¿no? Como ustedes saben, mucho se habla en general de cómo, si es que aporta o no aporta la minería al país, ¿no?, económicamente. Y en este cuadrito les he resumido, ¿no?, el tipo de ingreso que recibiría el Estado de parte de la actividad minera. Bueno, veamos. En principio hay dos clases de ingresos, ¿no? El primero es el ingreso originario, ¿no?, que se refiere a los que provienen del patrimonio del Estado. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Y los ingresos derivados. Los ingresos derivados son básicamente los que provienen del patrimonio de los terceros, ¿no?, en este caso de los contribuyentes. Como ejemplos de ingresos originarios, podemos ver que uno de ellos es, por ejemplo, el que se paga, ¿no?, por acceder al yacimiento. Como ustedes saben, la actividad minera lo que explota son los recursos naturales. Los recursos naturales les pertenecen al Estado, ¿no? Y para eso, para acceder al yacimiento, como por ejemplo el canon, el derecho de vigencia, ¿no?, son pagos que realiza el contribuyente, o en este caso el titular de la actividad minera, al Estado, ¿no? Otro ingreso originario es, por ejemplo, por la explotación del yacimiento, ¿no? Ya te estoy pagando por acceder al yacimiento y también, una vez que ya he encontrado el mineral, ¿no?, te pago por la explotación. Esto vendría a ser básicamente las regalías mineras, ¿no? Ahora, hay otra clase de ingresos derivados que no provienen del patrimonio del Estado, ¿no?, sino del patrimonio de terceros. Estos, a su vez, también se clasifican en dos, ¿no?, en no vinculados y vinculados. ¿A qué es la vinculación? Básicamente a una prestación del Estado, ¿no?, una prestación directa del Estado. Como ejemplos de ingresos derivados no vinculados, tenemos al impuesto a las ganancias, que es el impuesto de la renta, ¿no?, el impuesto al valor agregado, que acá en Perú se llama IGB, impuestos específicos al consumo, aranceles o derechos de importación, e impuestos específicos a la minería, ¿no? Todos ellos lo vamos a ver en detalle más adelante. Como vemos, todos estos tienen una característica. ¿Cuál es? Que no
que no están vinculados a una prestación directa del Estado. Es decir, yo lo pago al Estado, pero no necesariamente recibo una prestación directa del Estado. Ahora, también están los vinculados, estos sí están ligados a una actuación del Estado, ¿no? En este caso una prestación, como son, por ejemplo, las contribuciones o las tasas, ¿no? En contribuciones tenemos medioambientales, por actividad de supervisión del Estado o por fiscalizaciones de las actividades mineras, ¿no? Que como vemos, los realizan entes reguladores, que más adelante vamos a también entrar en detalle. Y otros ingresos que también recibe el Estado, que no necesariamente son ingresos derivados originarios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Que como veremos más adelante también son obligaciones del titular de la actividad minera respecto a sus trabajadores. Ok, ahora les voy a poner un pequeño video para que vean cómo se desarrolla la actividad minera en nuestro país. Además, cuánto es lo que aporta una empresa minera al país y brevemente cómo nos comparamos frente a otros actores, otros países que tienen, digamos, la misma riqueza minera que nosotros. Vamos a ver. Ok, como hemos visto, hay mucho mito alrededor de la actividad minera, ¿no? Y mucho de lo que se escucha es que las mineras no pagan impuestos, ¿no? Que simplemente vienen a explotar los recursos naturales y llevárselos a otro país, ¿no? Si es que estas mineras o estas empresas son de inversiones extranjeras. Sin embargo, como vemos, somos uno de los países dentro de la región y a nivel mundial también que más gravamos esta actividad, ¿no? Y no es gratis, ¿no? O sea, digamos, no es gratuito todo este gravamen, sino que la actividad minera es una de las principales actividades económicas dentro del país, ¿no? Y por eso es una de las actividades más gravadas y además más reguladas, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, todo vinculado al tema tributario. Acá he detallado una lista pequeña, digamos, de todos los tributos o gravámenes que están impuestos a la actividad minera en el Perú, como ya hemos visto el impuesto a renta y sus pagos a cuenta, ¿no? El impuesto general, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, la regalía minera, el impuesto especial a la minería, o también el gravamen especial a la minería. Ahora vamos a ver de qué depende esto. Los impuestos aduaneros, el impuesto temporal a los activos netos, el impuesto a las transacciones financieras, el derecho de vigencia, el aporte por regulación a OEF, a Sinermin y al Ministerio de Energía y Minas, y los impuestos municipales, ¿no? Que básicamente son el predial, el alcabala y los arbitrios.
Ahora, como vimos en el video, la carga tributaria es bastante, es un 47%, ¿no? Que básicamente se divide en impuesto a la renta, en las utilidades que hay que pagar para los trabajadores, en los dividendos, en caso se debe a distribuir esa utilidad entre los accionistas, la regalía, que como vamos a ver es una contraprestación que los titulares de la actividad minera pagan por explotar los recursos naturales, el impuesto especial a la minería o el gravamen, el aporte por regulación, y bueno, al final nos queda la ganancia, ¿no? Que en principio sería un 53%, pero como vamos a ver, realmente es mucho menos, ¿no? Es mucho menos. Ok, el principal impuesto que cualquier actividad paga, no solamente la minería, es el impuesto a la renta, ¿no? La tasa del impuesto a la renta, como todos sabemos, es del 29.5% para las empresas, ¿no? Para gravar la renta de tercera categoría. Y como persona domiciliada en el país, ¿no? Una empresa está grabada por su fuente peruana, ¿no? Todas las rentas que genera en el país, y además también por su fuente mundial, es decir, también le graban todas las rentas que podría generar afuera, ¿no? A todas estas rentas, a todo este conjunto, al final del año, como ustedes saben, el impuesto a renta es un impuesto de periodicidad anual, que se determina anualmente, se declara anualmente, ¿no? Y al resultado de estas sumas y restas, ¿no? Que vendrían a ser los ingresos y gastos, se le aplica esta tasa del 29.5%. ¿Ok? Si luego de ese 29.5% aplicado queda todavía, digamos, la ganancia o una utilidad, la empresa podría decidir distribuirlo entre sus accionistas, ¿no? Y estos accionistas se les retiene el impuesto de renta, ¿no? Del 5%. Entonces, digamos, si fuera, por ejemplo, una empresa que tiene su matriz en el extranjero, viene acá a invertir al Perú, ¿no? Como empresa peruana y domiciliada en el país, paga su 29.5%, pero si quiere distribuir, va a tener que pagar un 5% adicional, ¿no? Ahora, esto no pasa en todas las actividades, ¿ok? En la actividad minera sí. En la actividad minera, la empresa minera está obligada a distribuir dentro de todos sus colaboradores o trabajadores una parte de las utilidades que ha obtenido, ¿no? En este caso, la norma impone un 8%, ¿no? Si tienes utilidad en el año, tienes que calcular ese 8% para distribuirlo hacia todos tus trabajadores. Ahora bien, todas las empresas de cualquier actividad tienen esa prerrogativa de deducir gastos, ¿no? Si bien tú generas ingresos, el Estado peruano también te permite de esos ingresos disminuir todos los gastos que incurres, ¿no? En tu actividad, ¿no? Siempre tienen que estar ligadas a la generación de renta o al mantenimiento de tu fuente de generación de renta, ¿no? Eso es totalmente importante. Como ustedes saben, eso se llama el principio de causalidad, ¿no? Ahora, hay diferencias de los beneficios que puede traer estar en la actividad minera con estar en otra actividad. Por ejemplo, la depreciación acelerada de los activos, ¿no? En el caso de la empresa minera te permite un 20%, por ejemplo, ¿no? Frente a otra actividad que podría ser 10%. Eso quiere decir que mientras en una empresa que no es minera, un activo lo va a depreciar en 10 años, ¿no? 10% por cada año. En el caso de una minera, ese mismo activo lo va a depreciar en 5, ¿no? Es decir, va a tener más gasto, ¿no? Que es a su favor, obviamente, frente a otra actividad. Por ejemplo, también el tema de los gastos preoperativos, ¿no? ¿Qué son los gastos preoperativos? Son estos gastos que una empresa incurre cuando todavía está en etapa preoperativa, es decir, previo a que ya comienzo a explotar. En este caso, sería todo el proceso que yo tengo para encontrar el mineral, ¿no? En el momento que yo los traigo y comienzo a venderlo,
en ese momento ya estoy en etapa operativa, ¿no? Lo que permite la norma es que todos estos gastos que tú vas acumulando en estos años, mientras vas explorando y extrayendo el mineral, lo que te dice la ley del impuesto de renta es, ok, estos gastos los puedes meter a una bolsa, ¿no? Y el momento que tú comiences ya a facturar, es decir, a producir, tú decides si toda esta bolsa de gastos lo deduces en un mismo año o hasta en 10 años. Tú decides, ¿no? Esa es una prerrogativa también para las empresas mineras, ¿no? Que están en etapa preoperativa. Otra prerrogativa es el tema de los gastos de desarrollo. Como ustedes saben, dentro de la actividad minera existen tres etapas, digamos, claramente identificadas, ¿no? La primera es la etapa de la exploración, ¿no? Cuando uno va explorando y va encontrando el mineral. La etapa de desarrollo, que es básicamente la preparación para poder extraer ese mineral, ¿no? Y producirlo. Y finalmente la etapa de explotación, ¿no? En la etapa de desarrollo, que es básicamente todas las obras que se deben hacer para llegar hacia el mineral y extraerlo, la ley del impuesto a la renta te permite que estos gastos, ¿no? También puedan ser deducidos o en un solo ejercicio o hasta en 3 años, ¿no? Más adelante vamos a ver un caso que actualmente es muy polémico dentro de los contribuyentes mineros, sobre justamente este caso de los gastos de desarrollo. Ahora, también te permite que las propiedades mineras se deduzcan, ¿no? De acuerdo a la vida útil de la mina, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si es que al calcular cuánto es lo que va a durar más o menos la mina que estás explotando, digamos que sea unos 10 años, te permite que estas propiedades mineras también su amortización las dividas, digamos, en estos 10 años, ¿no? Entonces va a depender de cuál es la vida útil de tu mina. También te permite la deducción de los gastos de comunidades, y esto es muy importante, ¿no? Y también en algún momento ha sido muy polémico, porque, digamos, cuando la empresa minera entra, ¿no? a comenzar a explorar y posteriormente a explotar los recursos naturales de una zona, siempre va a haber, digamos, una zona de influencia, ¿no? Donde va a estar rodeado de comunidades, de pueblos, ¿no? Cercanas, ¿no? Y el compromiso de la empresa minera es no solamente ir y explotar los recursos que encuentre, sino también colaborar con el desarrollo sostenible de la zona de influencia, ¿no? En este caso de las comunidades que están alrededor. Y la ley del impuesto a la renta te permite deducir estos gastos de que, digamos, incurres, ¿no? Para ayudar a la comunidad, pero no se refiere a cualquier gasto, ¿no? Estos gastos, además de ser causales, proporcionales, también tienen que estar ligados necesariamente a el desarrollo sostenible de esta comunidad, ¿no? No es simplemente darles dinero, ¿no? Para que se lo gasten en cualquier cosa, sino también es ver en qué lo van a gastar, si es en educación, en salud, ¿no? Siempre hay que darle las herramientas para que no se quede solamente en ese momento, sino que también dure en el tiempo, ¿no? Perdure en el tiempo. Ahora, otro gasto también que la ley de impuesto a renta permite a las empresas mineras es el cierre de minas. Como ustedes saben, una empresa minera está obligada a que posteriormente a que haya explotado todo el recurso natural que haya encontrado, deje el lugar tal cual lo encontró, ¿no? Yo sé que no va a ser tal cual, ¿no? Digamos, si es que había un lago, a veces sí se ha dado el caso que el Estado te dice, ok, si había un lago, crea uno artificial, ¿no? Eso sí es posible, ¿no? Pero básicamente el cierre de minas es este gasto que tú incurres en dejar todo como tal cual lo encontraste, ¿no? Para que pueda ser sostenible, digamos, dentro del medio ambiente, ¿no? Y todo este gasto que tú incurres, también la ley del impuesto a la renta te permite deducirlo, ¿no? Como un gasto.
Ahora, el impuesto a la renta, como lo señalé en un principio, es un impuesto de periodicidad anual, ¿no? Te encargas de declararlo anualmente y determinarlo también. Sin embargo, el Estado necesita, pues, solventarse, ¿no? Mes a mes. Y lo que hace es solicitar a los contribuyentes los pagos a cuenta, ¿no? Los pagos a cuenta, generalmente, los pagos a cuenta de enero y febrero se determinan utilizando la información que obtuviste el año anterior al, digamos, el año anterior al previo, ¿no? Digamos, por ejemplo, en este año, para determinar los pagos a cuenta del año 2021, enero y febrero, se utiliza la información del impuesto de renta declarado en el año 2019, ¿no? Y para los pagos a cuenta de marzo a diciembre se utiliza la información del impuesto de renta 2020, ¿no? Para las empresas no operativas es 1.5%. ¿Por qué? Porque no hay impuesto a renta pagado. Y para las empresas que hacen su determinación anual, una proyección, y ven que no van a llegar, digamos, no va a haber impuesto a renta, por ejemplo, van a estar en pérdidas, podrían solicitar la suspensión de estos pagos a cuenta, ¿no? Ok, entonces, eso es básicamente la información que debemos saber en cuanto al impuesto de renta y las empresas mineras. Esto es, a grosso modo, qué es todo lo relacionado a este impuesto. Y a continuación vamos a ver el tema de la regalía minera, que realmente sí es importante no solamente para el Estado, sino también para las comunidades, ¿no? Y los gobiernos locales. Como lo mencioné hace algunos minutos, la regalía minera es esta contraprestación, ¿no?, que los titulares de la actividad minera pagan, ¿no?, al Estado por la explotación de los recursos, ¿no? Básicamente es un pago por extraer el mineral, ¿no? Había hasta digamos, en el 2004, una ley, la 28258, que regulaba todo el tema de la regalía minera, ¿no? Como ven, la base de esta regalía minera era el valor bruto de las ventas de concentrado, o su equivalente anual, y las tasas iban del 1 al 3% dependiendo cuántos millones de dólares facturabas en el año, ¿no? En cuanto a los pequeños productores y mineros artesanales, la tasa siempre era cero. Y esta regalía minera, las empresas mineras podían deducirlo también de su impuesto de renta, ¿no? Ahora, con la nueva regalía minera, que fue promulgada en el gobierno de Ollantumala, con la ley 29788, los titulares de la actividad minera tenían, digamos, una ventaja, digamos, ¿no? Porque ya su base no iba a ser el valor bruto de las ventas que tenían anualmente, sino iba a ser la utilidad operativa trimestral, entendiendo esta utilidad operativa como ingresos menos gastos, ¿no? Entonces, no solamente era la facturación en bruto, ¿no? Porque ustedes entenderán que una empresa minera puede tener una gran, digamos, facturación, pero también puede tener grandes gastos, ¿no? Entonces puede estar en pérdida. Sin embargo, con la ley anterior tenía que pagar de todas maneras del 1 al 3%, ¿no? En cambio, esta nueva realidad minera ya consideraba que dentro de tus ingresos le restabas los costos de ventas y los gastos operativos, ¿no? Esta tasa era calculada al margen operativo, que es una fórmula que, digamos, en este caso no me interesa entrar al detalle, y la tasa sí es más holgada, digamos, va del 1 al 12%, dependiendo del cálculo que te sale este margen operativo, ¿no? También no dejó de ser un gasto deducible para el impuesto a renta. Ok, la regalía minera es bastante importante, como les digo, porque no solamente ayuda al Estado, sino también a los gobiernos locales, ¿no? Esta regalía minera, como ven en el criterio de distribución, un 20% se va para el distrito donde se explota el recurso natural, ¿no? La mitad para la comunidad donde se está, ¿no? Puede haber varias comunidades, también se reparten este 10%, ¿no? 20% para el gobierno provincial, 40% para las municipalidades distritales y provinciales del departamento donde se explota el recurso natural,
15% para el gobierno regional y 5% para las universidades nacionales del departamento donde se explota el recurso natural. ¿Por qué, les menciono este cuadrito y por qué creo que es realmente importante, ¿no? Porque nuevamente hay un mito, ¿no?, dentro de todo el tema de la actividad minera, que dicen que no solamente que las empresas mineras no pagan impuestos, sino que además no contribuyen, ¿no?, con su zona de influencia, ¿no?, que sería el departamento donde ellos explotan, o la comunidad, o el pueblo, o la región, etcétera, ¿no? Muchas veces se ha dicho que donde la minera va es en la ciudad más pobre, etcétera, etcétera. Pero realmente, como vemos, no depende mucho de la empresa minera, ¿no?, sino también de cómo distribuyen y cómo utilizan esa distribución los gobiernos locales, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, una comunidad o una municipalidad distrital sí recibe esta regalía, ¿no?, pero no la utiliza bien, de repente la utiliza para construir obras que realmente no ayudan a este desarrollo sostenible de toda la comunidad, ¿no? Entonces, finalmente, como ven, no es culpa de la actividad minera en sí, ¿no?, de la empresa minera, sino más bien de sus autoridades, ¿no? Ok, sigamos. Ok, en el gobierno de Ollanta Humala se dio este impuesto especial a la minería, que era básicamente un impuesto de renta extra, ¿no?, del que ya se pagaba. Como ven acá en la diapositiva, es un impuesto adicional, ¿no?, que los titulares de la actividad minera, digamos, pagan al Estado por la explotación de los recursos naturales, ¿no?, como consecuencia de la suscripción de un convenio con el Estado respecto de proyectos que no tienen convenio de estabilidad. Y en esto sí hago digamos, resalto el tema de no tener convenio de estabilidad, ¿no?, porque de hecho el impuesto especial a la minería sí era obligatorio, ¿no?, para todos aquellos que no tenían un convenio de estabilidad, y ahora lo vamos a ver por qué en la siguiente filmina. Este impuesto estaba dirigido a titulares y concesionarios de la actividad minera. La determinación del pago era trimestral. La base imponible es igual la utilidad operativa trimestral, como lo vimos en la nueva regalía minera. La tasa va del 2 al 8.4%, ¿no?, dependiendo si tu margen operativo salía de entre 0 y 85%, ¿no? El monto efectivamente pagado por este impuesto era considerado como gasto, también deducible, y era obligatorio. Ahora, a la par que se dio este impuesto especial a la minería, se dio también el gravamen especial a la minería, ¿no? Este gravamen especial a la minería era similar al impuesto especial a la minería, sin embargo, era exclusivamente para los titulares de la actividad minera que en ese momento tenían convenios de estabilidad vigentes. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los convenios de estabilidad tributarios, por lo menos, si es que tenían alguna cláusula tributaria, congelaban la tasa del impuesto de renta, ¿no? Y además señalaba que no se les podía cobrar otro impuesto a las ganancias, ¿no? En este caso, lo que quería el Estado es imponer, era un impuesto adicional a las ganancias, por lo tanto, a los titulares de convenios de estabilidad tributaria o jurídica no podían imponerles este impuesto especial a la minería, ¿no? Por eso se creó este gravamen especial a la minería, que no era obligatorio, era potestativo. Sin embargo, el Estado suscribió con casi todos o todos las empresas que en ese momento tenían convenio de estabilidad un acuerdo, ¿no?, donde se comprometían a contribuir con este gravamen especial, ¿no? Entonces, en resumen, eran para todos los contribuyentes que ostentaban estos contratos de estabilidad con el Estado. La base de cálculo se determinaba por, digamos, por cada uno de los contratos de garantía suscritos por el titular, ¿no?, porque podía tener varios proyectos y no todos los proyectos con este convenio, ¿no? Igual se aplica sobre la utilidad operativa trimestral, ¿no? Va a una tasa del 4 al 13.12%, ¿no?, con el mismo margen operativo del 0 al 85, y también es un gasto deducible del impuesto de renta, ¿no? Ok,
El impuesto general a las ventas es un impuesto bastante sencillo para entender. Como ustedes saben, el IGB es un impuesto al consumo, ¿no? Cuya tasa es del 18%, y grava básicamente el tema de la venta de bienes, la prestación de servicios dentro del país, ¿no? Contratos de construcción, ¿no? Realizados en el Perú, primera venta de bienes inmuebles por un constructor y la importación de bienes, ¿no? En este caso, no hay mucho que ahondar. Ok, otros tributos y gravámenes. Básicamente les he puesto algunos que creo que son bastante importantes que atender o que tomar en cuenta. En este caso, por ejemplo, el impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Y realmente es un poco curioso que un impuesto que tiene años, ¿no? Dentro de toda esta gama de impuestos y gravámenes, y que se llame temporal, ¿no? En su momento se creó efectivamente con una temporalidad corta, ¿no? Pero se llegó a quedar, digamos, hasta este momento, ¿no? La tasa es del 0.4%, ¿no? Y grava, digamos, todos los activos que tiene una empresa arriba del $1.000.000, ¿no? Si tú eres una empresa minera y tienes dentro de todos tus activos arriba del $1.000.000, pues vas a pagarlo, ¿no? 0.4%. Y de hecho, sí, ahora mismo, bueno, hace poco hubo una discusión de si es que el impuesto temporal a los activos netos lo podías utilizar como crédito para pagar otros tributos, ¿no? Hace algunos años no se podía hacer eso, pero ahora ya se puede, ¿no? Puedes utilizarlo para pagar pagos a cuenta, puedes utilizarlo para pagar otros impuestos que estén dentro que las administre la propia SUNAT, ¿no? Ya eso sí está permitido con una solicitud. Y hay mucha jurisprudencia del Tribunal Fiscal además, ¿no? Otro tema, el tema del derecho de vigencia, ¿no? El derecho de vigencia es el derecho que paga el titular de la actividad minera por mantener la concesión que el Estado le ha dado, ¿no? En este caso se paga $3 por hectárea solicitada, ¿no? Y esto también incluye la concesión de beneficio, ¿no? No solamente son concesiones mineras, sino también la concesión de beneficio está incluida dentro de este derecho de vigencia. Bueno, el impuesto de transacciones financieras lo pagamos todos, como ustedes saben, por cada transacción financiera que se hace de una cuenta a otra, es el 0.005, pero también sirve como deducción del impuesto de renta, ¿no? El canon minero, que también es otro tema, ¿no? Bastante controversial en muchos momentos de la historia del Perú, y el 50% del impuesto de renta pagado por titulares de la actividad minera va a este canon minero, ¿no? Que va igualmente a los gobiernos locales. Hay un tema también que es específico para la actividad minera, que es la contribución al fondo de pensión minera, ¿no? Que el 0.5% de la renta anual de la empresa va a este fondo y el 0.5% de la remuneración bruta mensual de cada trabajador. Ok, entonces hasta ahí hemos visto todo el tema de todos los tributos, ¿no? Todos los gravámenes, todas las contribuciones que paga pues, la actividad minera, ¿no? Como vemos es bastante complejo. Ahora, el tema del aporte por regulación. El tema del aporte por regulación es, digamos, más o menos nuevo, se paga a partir del año 2014 aproximadamente, ¿no? Y se paga básicamente por el tema de fiscalización y supervisión, ¿no? En el caso de OEFA es la supervisión ambiental y en el caso de Ocinermin es la supervisión de la actividad minera, es la regulación de la actividad minera como tal. En el caso de OEFA, la tasa es del 0.10%, en el caso de Ocinermin es 0.14% para este año, el año 2021, y la base es básicamente la facturación mensual de conceptos mineros, ¿no? No admite gastos, lo que sí es que no se incluye el IGB en todo este cálculo, pero es tal cual la facturación que emites mensualmente, ¿no? Y la declaración y el pago mensual, así no haya producción, ¿no? O sea, si en un mes, por ejemplo, no hay facturación, no hay producción, igual tienes que declarar en cero, ¿no? Es una obligación
que tienes frente a cada organismo regulador. Ahora, de hecho, el tema del aporte por regulación hace algunos años era un tema muy polémico, ¿no? Porque como era considerado una contribución, como vimos al inicio de la exposición, una contribución, tú esperas una prestación o una actuación directa del Estado. En este caso, tú pagas para que te fiscalicen y te supervisen, ¿no es cierto? Y al inicio, cuando salió el aporte por regulación, la tasa era bien alta. Estamos hablando de una tasa de aproximadamente 1%, ¿no? Y no se condecía con el gasto que incurrían estos organismos para fiscalizar o supervisar, ¿no? Si era una contribución, es decir, yo te pago para que me prestes ese servicio, ¿por qué me cobras en función a mi facturación mensual, ¿no? Y sigue siendo polémico, ¿no? Porque, de hecho, de 1%, miren, lo han bajado, pues, increíblemente a 0.10 o 0.14, ¿no? Que es más o menos lo que ellos creen que pagarían, pues, sus planillas y todos los gastos en lo que ellos incurren para la actividad, digamos, para realizar esa actividad de fiscalización y supervisión. Ok, pasamos el tema del aporte y entramos ya a los beneficios tributarios que tiene la actividad minera específicamente, ¿no? Que de repente no la tiene otra actividad. El tema de arrastre de pérdidas lo tiene cualquier otra empresa. Tú puedes elegir entre el sistema A o el sistema B, ¿no? Es decir, si tú acumulas pérdidas o tienes pérdidas en un año, tú puedes elegir o gastarlas, ¿no? Terminar tu pérdida en 4 años o gastar el 50% de cada del impuesto de renta que determines en los próximos años hasta agotarse, digamos, ¿no? Esos son los dos sistemas de arrastre de pérdidas. Ahora, el tema de la estabilidad tributaria, como ustedes saben, es un convenio donde se congela la tasa del impuesto de renta más 2 puntos, siempre se aumenta 2 puntos, pero como últimamente, digamos, la tasa se ha mantenido estable o incluso ha disminuido, me parece que este mecanismo no ha sido utilizado mucho, ¿no? por los titulares de la actividad minera. Ahora, el tema de la recuperación anticipada del IGB es un tema muy importante, ¿no? Este beneficio básicamente se da en la etapa preoperativa de los proyectos mineros y es importante, ¿por qué? Porque dentro de toda esta etapa preoperativa, ¿no? Lo único que hacen el titular de la actividad minera, como lo vimos en el video, es invertir, ¿no? Invertir, gastar, pero no hay un ingreso, ¿no? Y esta recuperación del IGB adelantada te permite por lo menos pagar planillas y pagar otros gastos que puedas incurrir, ¿no? Digamos, es como un respiro que tienen las empresas mineras para, digamos, continuar con su inversión, ¿no? Realmente es bastante importante en la actividad este beneficio. Otro beneficio también es el drawback, ¿no? Que es básicamente el 3% del valor FOB de los productos exportados, ¿no? Que se les devuelve también a las empresas mineras y que, bueno, es caja, ¿no? Es caja para pagar otros gastos también. Otro beneficio que no solamente lo tienen las empresas mineras son los tratados para evitar la doble imposición, ¿no? Que lo tenemos con Chile, Canadá, Brasil, México, Corea, Suiza, Portugal, Comunidad Andina y recientemente Japón. Y en estos tratados básicamente lo que tú acuerdas con el otro país es que si es que hay una actividad, ¿no? Que está grabada en ambos países, se decide en dónde se grabaría, ¿no? O en uno o en el otro, ¿no? Justamente es para evitar la doble imposición, ¿no? Porque podría, por nuestras normas internas, una actividad estar grabada en el país y cuando ese contribuyente de este otro país lleva su renta, ¿no? Podrían ese país también grabársela, ¿no? Porque como ustedes ven, por ejemplo, en el Perú, a una persona domiciliada en el país se graba, como vimos, por la renta de fuente peruana que genera acá en el Perú y también por la renta de fuente mundial, ¿no? Lo que genera fuera. Lo mismo pasa también en otros países. Entonces, con estos países que vemos ahí,
se firma estos tratados para evitar la doble imposición y así solamente se distribuya el gravamen en uno o en otro estado, ¿no? Ahora, también por el tema de COVID, hubieron normas que, digamos, facilitaron bastante el tema económico, ¿no? Para las mineras que estuvieron paralizadas prácticamente 2 o 3 meses. Y fue el tema de la devolución de detracciones, ¿no? Como ustedes saben, la detracción es el adelanto del IGB que se deposita en una cuenta del Banco de la Nación, que es utilizado para pagar impuestos, básicamente, y lo que creó esta norma es que te podían devolver esa detracción, ¿no? Y bueno, tener caja. Y el tema de los fraccionamientos, ¿no? Si tenías que pagar alguna deuda mensual, ¿no? Por ejemplo, el tema de las declaraciones mensuales, podías fraccionarlo, ¿no? De hecho, no hubo tantos beneficios en general para la actividad minera, porque la actividad minera generalmente pues, es la gran contribuyente, ¿no? Entonces, el Estado necesitaba, pues, caja, necesitaba recursos para seguir, digamos, en esta pandemia. Entonces, esos es básicamente los dos más resaltantes, ¿no? Que ayudaron a la actividad minera para seguir y tener ese financiamiento que necesitaban en toda esta época de para, ¿no? Ahora, espero que me alcance el tiempo, voy a ser bastante breve en los casos prácticos que he traído para que puedan verlos. Uno es básicamente el tema de las etapas de la actividad minera. Quiero explicarles más o menos cómo percibía estas etapas la administración tributaria en las fiscalizaciones que nos realizaban. El tema de la amortización de gasto de desarrollo, ¿no? Que se los hablé en el momento que les hablaba de la deducción de estos gastos, de este tipo de gastos. Y finalmente, un tema bastante polémico que hemos visto hace algunas semanas en el Tribunal Constitucional, el tema del exceso de intereses moratorios, ¿no? Cobrados a las empresas. Ok, como les mencioné hace algunos minutos, dentro de la actividad minera hay 3 etapas bastante claras, definidas claramente, ¿no? El tema de la exploración, el tema del desarrollo y el tema de la explotación, ¿no? El tema de la prospección es básicamente algo previo a la exploración, donde contratas pues avionetas o geógrafos para que vean en dónde podría haber mineral, ¿no? Y el tema de la exploración ya incluye la perforación diamantina, donde sacas pues estos tubos grandes, ¿no? De tierra, donde puedes ver más o menos dónde estaría esta fuente del mineral, de qué forma tendría, ¿no? Cuál sería su extensión, etcétera, etcétera. Y como les hablé del desarrollo, ya es la etapa entre la exploración y la explotación, ¿no? Donde ya desarrollas todas esas obras pequeñas para poder acceder al mineral y extraerlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba en este caso? En un principio, la administración tributaria entendía que si tú ya estabas en una etapa de explotación, ¿no es cierto?, ya de producción, no podías tener gastos ni de exploración ni de desarrollo, porque tú ya habías entrado a una etapa de explotación. Entonces, lo que en ese momento intentamos explicarle a la administración es que sí, que efectivamente sí se podía tener las 3 etapas y gastos en las 3 etapas al mismo tiempo, porque una empresa minera puede tener toda una concesión, digamos, pero no necesariamente va a, digamos, trabajar sobre un solo espacio y ya todo lo demás lo va a dejar ahí y va a terminar uno y va a continuar otro, ¿no? Digamos, la dinámica es constante, ¿no? Tú puedes, en una concesión, ¿no? De un proyecto, puedes comenzar tu exploración, mientras que en otro puedes estar explotando ya, ¿no? Y eso no quiere decir que tus gastos de este espacio no sean de exploración, porque sí lo son, ¿no? Y eso sucedía con el tema de las rampas, por ejemplo, ¿no? Como ven en el gráfico, las rampas son esos circulares amarillos que ven, ¿no? Que, como les dije, sirven para acceder al mineral y, bueno, luego extraerlo, ¿no? Digamos, hacia la superficie. Entonces, también hubo una polémica con la administración en el sentido de definir si es que las rampas como gasto pertenecían a desarrollo o pertenecían a explotación, ¿no? En nuestra opinión, en ese momento, las rampas pertenecían a desarrollo,
porque justamente se construían para acceder al mineral. Que posteriormente se lleve hacia la superficie, ya era, digamos, un fin posterior, ¿no? Pero básicamente tú construías estas rampas en la etapa de desarrollo, ¿no? Para acceder al mineral. Ok, el tema de la amortización de gasto de desarrollo. Rápidamente, el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Te dice que tú puedes deducir estos gastos de desarrollo, ¿no? Un ejercicio, como les expliqué, tú tienes la opción de un ejercicio o hasta 13 ejercicios, como bien señala el artículo 75 de la Ley General de Minería. Hasta ahí, todo bien. Ahora, ¿cuál era la controversia? La controversia era básicamente esta. La SUNAT señalaba que esta amortización, ¿no? Como recuerdan, de 1 a 3 años, debería ser lineal, ¿no? Y proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú eliges 3 años, entonces la amortización tenía que ser 33,33, 33,33, 33,33, ¿no? Y en nuestro caso, digamos, en el caso de los contribuyentes mineros, lo que decía era, no SUNAT, ¿por qué tú me dices que la amortización debe ser lineal y proporcional además, si es que en la norma, tanto de la ley del impuesto a la renta como la ley general de minería, no se señala ello, ¿no? No, en ningún momento dentro del artículo se señala que esta amortización debe ser lineal y proporcional, en ninguno, ¿no? Entonces, ¿por qué tú, SUNAT, interpretas de esa forma, ¿no? Entonces, hay una controversia que aún persiste, ¿no? Entre el contribuyente SUNAT y ahora el Tribunal Fiscal, que también se ha acogido, digamos, a la opinión de SUNAT, a la posición de SUNAT. Y bueno, vamos a ver cómo esto termina ya en el Poder Judicial, ¿no? Porque hay muchos casos que ya se están llevando en el Poder Judicial, pero todavía no ha tenido ninguna respuesta en primera instancia, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla este tema en esas instancias. Ahora, el tema de exceso de intereses moratorios, ¿no? Acá hay un cuadrito que digamos, resume básicamente las 4 grandes sentencias que el Tribunal Constitucional ha emitido en estos últimos años, ¿no? Sobre el exceso de intereses moratorios, ¿no? Para ponerlo en sencillo, ¿qué pasa? Tanto cuando tú presentas una reclamación ante SUNAT, ¿no? Porque no estás de acuerdo con la determinación que te han efectuado dentro de un proceso de fiscalización, tú esperas, como dice el código, que en 9 meses la SUNAT te diga si es que tienes la razón o no. ¿Ok? Eso es lo que tú esperas. Sin embargo, normalmente la SUNAT no se demora 9 meses, sino se demora 2 años, digamos, ¿no? Luego que te dice que no tienes la razón, tú tienes la facultad y el derecho de poder impugnar a través de una apelación al Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal tiene 12 meses para resolver este caso, pero por la carga laboral que tiene, ¿no? de resolver, se demora 4 años, ¿no? Entonces ya son 2 más 4 años. Luego, ¿qué pasa si es que el Tribunal Fiscal no te da la razón? Tú todavía tienes una posibilidad de llevar esa resolución, impugnarla en la vía judicial, ¿no? Y como sabemos, la vía judicial también es lenta y va a demorar aproximadamente 4 o 6 años más, ¿no? Con lo cual, tu proceso, que comenzó con una reclamación y terminó de repente en la Corte Suprema, va a durar aproximadamente de 10 a 15, 12 años, ¿no? ¿Y qué pasa? Los intereses moratorios de esta deuda que te determinaron en este procedimiento de fiscalización no se suspenden. Siguen contabilizándose y en algún momento se capitalizaban incluso, ¿no? O sea, se generaban intereses en el año, llegaba a 31 de diciembre y en 1 de enero se capitalizaban todos esos intereses y a partir de ahí otra vez se generaba la contabilización de nuevos intereses, ¿no? Y eso hacía pues que los intereses al final de tu deuda signifiquen el 50, 60, hasta el 70% de toda la deuda, ¿no?
Entonces, ¿qué ha pasado con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional ahora, digamos, la sentencia más polémica, digamos, por el monto, ha sido el tema del caso de Telefónica, ¿no? Donde le ha dicho a SUNAT y al Tribunal Fiscal y al Poder Judicial, en el sentido es que tú solamente, SUNAT, debes cobrar los intereses que se generan dentro del plazo que tú mismo has determinado dentro de la norma, que sería 9 o 12 meses, ¿no? Los intereses que se generen fuera de esos plazos no puedes, digamos, no puedes atribuirlos al contribuyente. Es decir, tu ineficacia o tu demora no la puede pagar el contribuyente, ¿no? Eso es básicamente lo que le ha dicho el Tribunal Constitucional. Ahora, mucho en las noticias se ha visto que los titulares de la prensa es el Tribunal Constitucional condona deuda a Telefónica o a los contribuyentes, ¿no? No, acá no se trata de condonar deuda, ¿no? Acá se trata de aplicar la norma y no atribuirle una demora que en muchos casos es innecesaria, al contribuyente, ¿no? El contribuyente tiene todo el derecho de reclamar en lo que no está de acuerdo y también de que no le cobren pues 12 años de intereses cuando su caso debió de resolverse en 2 años, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que les vengo a contar. Si tienen por ahí alguna pregunta, encantado de poder resolverlo, ¿no? Gracias. Así es, doctor. Nuestros espectadores nos han hecho algunas preguntas. La primera sería si podría, por favor, especificar la diferencia entre el canon y la regalía minera y en base a eso poder, por favor, especificar para usted qué tan eficiente es la supervisión de los gastos que corresponderían a los pagos por concepto de canon y regalías. Bueno, a ver, la regalía, como les expliqué, es una contraprestación que hace directamente el titular de la actividad minera, ¿no? Por el hecho de la explotación de sus recursos naturales. Y luego ya la distribución, como lo vimos y está en la norma, ¿no? El 20% para esto, el 20% para lo otro, ¿no? Y así se distribuye. Ahora, el canon, como vimos, es el 50% del impuesto de renta que yo pago. O sea, no es una contraprestación económica del titular de la actividad minera, sino es el 50% de su impuesto de renta, ¿no? Y eso también tiene una distribución por parte del Estado, ¿no? Ahora, en cuanto a la eficacia, como les mencioné, eso va a depender ya de cada gobierno local, ¿no? La empresa privada, digamos, en este caso la minera, no puede tener injerencia en los recursos que recibe pues una municipalidad, ¿no? Ya la municipalidad con los fondos que utiliza pues tendrá pues un plan, mejorará las calles, etcétera, ¿no? O sea, digamos, no hay un plan, no hay un proyecto hasta el día de hoy que por lo menos haya revisado donde se mejore esta distribución o haya otros mecanismos para que esta distribución y la utilización de estos fondos sean eficientes. Así es, la siguiente pregunta sería, respecto al impuesto temporal a los activos netos, lo que quiere decir es que este impuesto se da todo el año, aunque se diga que es temporal. No, a ver, en su momento, cuando este impuesto se promulgó, era temporal en el sentido que, por ejemplo, iba a estar vigente solamente ese año que se dio, ¿no? Por alguna circunstancia en especial, de repente el Estado en ese momento necesitaba caja y creó este impuesto temporal, ¿no? Para que los contribuyentes puedan tributar un poco más, ¿no? Pero poco a poco se fue renovando este impuesto, entonces ya no pasó a ser temporal, sino un permanente, ¿no? Pero su nombre, digamos, se inició así, ¿no? Impuesto temporal a los activos netos, pero ahora es impuesto permanente a los activos netos porque año a año se cobra, ¿no? Claro, por una cuestión de tiempo no vamos a poder responder todas las preguntas, así que la última pregunta sería, para usted,
¿Cuáles serían las premisas para realizar una planificación tributaria para una empresa pequeña o mediana minera? Una planificación de una empresa, pero ¿a qué se referiría específicamente? ¿No? O sea, digamos, si es una empresa minera pequeña, necesariamente no va a tener grandes problemas más que ver cuáles son los impuestos que vas a pagar, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Va a depender de cuán grande sea tu concesión, de cuán grandes sean tus proyecciones de ingreso, ¿no? Pero digamos, una minera pequeña que va a empezar recién va a estar en etapa preoperativa, poco a poco va a estar explorando, igual como les mencioné, va a haber una bolsa de gastos que probablemente luego, en ese momento, por un tema de planificación, por ejemplo, pueda decidir si es que toda esa bolsa de gastos la deduce en un solo ejercicio o si las manda a 10 años, ¿no? Entonces, digamos, eso es parte de la planificación fiscal que va a tener esta empresa, ¿no? Pero se va a ir dando de acuerdo a la proyección que tenga. Listo, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los asistentes que se han quedado hasta el último.